Vamos a iniciar la lección en esta mañana. Quiero que mediten el título que se mira en la pantalla, la moralidad en la adoración. Cuando usted piensa en la adoración, ¿qué se le viene a mente? Quiero que piense en eso. Quiero que piense, ¿qué se le viene a mente cuando usted trata esta palabra adoración? Estaba yo haciendo una investigación, queriendo buscar una imagen que poner para poder traérsela. Y dentro al poner en Google adoración, imágenes, me encontré con esta primera imagen. Una persona levantando una mano, con la otra teniendo una Biblia en un campo, mostrando esto ser lo que es adoración. Sin embargo, no es la única imagen. Luego me encontré esta otra. Un grupo de personas con instrumentos musicales, cantando, levantando manos en la audiencia, identificando adoración de esta manera. Luego me encontré con esta otra imagen donde vemos a la audiencia en cierto lugar, tal vez reunidos en un lugar como este, no sé, hablando de un edificio, donde levantan las manos, cierran los ojos y gritan o hablan ciertas cosas. Y según deducen que esto es adoración. Luego me encontré con esta otra imagen, una cruz, la gente viniendo hacia esta cruz o acercándose, algunos con las manos altas, algunos con solamente estar ahí. Y podríamos continuar, les podría enseñar muchas más. Encontré otra donde está una cruz y está un individuo hincado delante de esa cruz, y eso denotan o deducen como adoración. Si usted sigue buscando, ya sea la palabra en inglés worship o en español adoración, usted va a encontrar un sinnúmero de imágenes. El 99.9% está mal identificando lo que es adoración. Por eso le preguntaba a usted, ¿usted qué cree? ¿Cómo denota? ¿Cómo se imaginaría una adoración? Entonces, cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de lo correcto delante de Dios. El discernir entre lo bueno y lo malo, lo aceptable o lo no aceptable en cuanto a adoración a Dios. Y estas imágenes que acaban de ver son imágenes que el mundo proyecta. Siempre que usted quiera identificar adoración, lo van a presentar con alabanza. Lo van a identificar con un grupo tal vez musical, lo van a presentar tal vez con una audiencia, con todas las manos arriba, lo van a presentar de tal manera. Y la gente que busca una imagen o llega a querer buscar algo va a deducir, pues casi todas las imágenes se parecen. Esto tiene que ser adoración. Y vemos que no es el caso. Quiero hacerle una pregunta en cuanto a esto. O quiero que hagamos una pregunta, mejor dicho, al tema. Y la pregunta es, ¿por qué es importante la moralidad en la adoración? Acuérdense de las imágenes que acaba de ver. Ahora, ¿por qué es importante que haya moralidad en la adoración? Que haya una manera de trazar qué es lo aceptable y qué es no aceptable. Dentro de esta lección vamos a ver tres cosas, tres palabras que empiezan con la P. Primero es el precepto, esto es el mandamiento. Segundo, vamos a encontrar el propósito. Sí, la adoración tiene un propósito. Si ese propósito no se cumple, entonces simplemente es vana. Y tercero, la adoración tiene un precio. Y quiero que tenga eso en mente, porque la adoración siempre tiene un valor delante de Dios. Mientras desarrollamos este tema, quiero que veamos el primero, el precepto, el mandamiento, ¿okay? ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Dios ha establecido que desde el inicio ciertas personas llevaran a cabo el lugar de adoración. Hablamos en la mañana dentro del libro de Ageo que se iba a construir o se iba a reconstruir el templo para adorar a Dios. Pero Dios desde el inicio, desde que vemos un inicio donde va a brindarse una adoración a Dios, elige a ciertas personas que construyan. Y no solamente esto, elige a un líder dentro de esta construcción. Si empezamos con el tabernáculo, encontramos que Moisés es el líder que Dios ha elegido o escogido. Y encontramos que Dios escoge a ciertos individuos para que lleven a cabo la construcción, en este caso Bezalel.
La escritura nos dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado, Dios ha elegido a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que, dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y la tallada de las piedras de engaste y obra de madera, para trabajar en toda labor ingenio. Quiero que vea esto, analice. Dios escoge o Dios permite que haya un líder, Moisés, y dentro de este líder Dios elige quién va a llevar a cabo la construcción. En este caso Besaleel, el tabernáculo. Pero vamos a continuar en esto. Vamos allá a lo que es el templo y encontramos a un individuo llamado Salomón, y dentro de Salomón encontramos también a un individuo llamado Hiram. Y dentro de esto encontramos casi las mismas palabras. No te dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram, este es el individuo, era lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Un líder, Salomón; Hiram, el individuo llevado a cabo la obra. ¿Okay? So, miren que desde el principio Dios establece quién puede construir. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo como el individuo escogido por Dios, el ungido, el Mesías, y luego encontramos a aquellos a los cuales Jesucristo eligió para la construcción de la iglesia, los apóstoles. El libro de Apocalipsis nos lo pone de esta manera: y el muro de la ciudad, dice, tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los cimientos, quiere decir, se estableció el crecimiento de la iglesia a través de estos 12 hombres que fueron a predicar porque fueron elegidos por Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 2, para dar a conocer el crecimiento de la iglesia. So, vemos que Dios siempre ha elegido a una persona, y esa persona, Dios también elige a ciertas personas que le ayuden a construir. ¿Dónde se va a adorar a Dios? So, vemos que Dios es muy específico. Dios no da a especulación, no da a que tú o yo como seres humanos optemos por elegir de la manera o en el lugar donde se debe de adorar. Dios lo pone. ¿Okay? So, tenga eso en mente. Ahora, número 2. Quiero que veamos dentro de este precepto que no solamente Dios elige quién, sino aquí cuáles personas pueden adorar. Ya vimos quién puede construir o quién fue elegido para construir. Ahora vamos a ver quién podía adorar. Vemos algo que se traza desde el Antiguo Testamento. Igualmente, si agarramos el tabernáculo, encontramos que en el tabernáculo los que podían adorar a Dios eran los hebreos y los extranjeros que estaban dentro de esos mismos hebreos, que se habían convertido o que practicaban exactamente lo que Dios le dijo que practicaran a los hebreos. Eran circuncidados al 8º día, o si no, se circuncidaban en ese momento, a la edad que tenían. Esto es, que entraban en pacto y traían en ellos la seña de que tenían una relación con Dios. Esto es algo muy importante que ellos pudieran denotar. El libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, habla de cuando el extranjero habitaba entre ellos, él llevaba también a cabo esos mandamientos. Sabemos que el hebreo y el extranjero podía entrar en una relación con Dios en el lugar del tabernáculo, pero no podían entrar hasta cierto lugar. Sí podían ofrecerlo, sí podían practicar, sí podían adorar. Tengan esto en mente. En el templo encontramos que eran los judíos y los prosélitos. Igualmente personas dentro del mismo pueblo que se había convertido y que practicaba la ley y que llevaba a cabo los ritos y todas las ofrendas y sacrificios
porque ellos se habían sometido a obedecer lo que era el judaísmo para adorar a Dios tal como Dios pedía. No había especulación. Si el extranjero quería adorar a Dios, no podía llegar a adorarlo como él quisiera. Tenía que sujetarse a lo que Dios tenía establecido. Era la manera que Dios le estaba permitiendo. Y encontramos el compromiso cuando ellos se comprometieron en Éxodo 24, que también fueron los hebreos, entraron en pacto con Dios para poder adorarle. Tenían el tabernáculo, tenían el templo. ¿Quién puede adorar? Los hebreos, el extranjero, los judíos, los prosélitos. Personas que se sujetaban a la voluntad de Dios dentro de la adoración. Ahora, vamos a la iglesia. En la iglesia nos presenta la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Quién puede adorar? En este caso eran los judíos que se habían convertido ahora al cristianismo, y los gentiles que se habían convertido ahora al cristianismo. El convertirse es rendir, unirte bajo la autoridad de Cristo. Quiere decir que los judíos que creían o practicaban el judaísmo tuvieron que abandonar eso y sujetarse a la voluntad de Cristo. Y en Hechos capítulo 2 encontramos ese proceso, y en Hechos capítulo 10 encontramos el gentil viniendo bajo ese mismo pacto. No fue lo que él quiso, no fue lo que él especulaba, no fue lo que él pensaba, no fue lo que a él se le imaginó, no. Vino a sujetarse a lo ya establecido. Esas personas pueden adorar a Dios. Quiero que tengamos esto en mente. Tal vez para usted sea la primera vez que lo escuche. Tal vez para usted no sea la primera vez. Fortalezca su fe. Tal vez usted conoce a alguien o tiene un familiar que cree que puede pensar diferente a este plan divino. Quiero que usted vea. Dios decide quién construye, Dios decide quién adora. Y dice cómo adorar. Y es importante que usted y yo tengamos en esto. Lo cual nos lleva, ¿quién puede adorar? ¿Quién puede adorar en el tabernáculo? ¿Cómo se debía de adorar? Ya vimos quién puede construir, quién puede adorar. Ahora, ¿cómo? ¿Qué se tiene que hacer dentro de la adoración? En el tabernáculo encontramos que habían sacrificios, ofrendas, holocaustos, ciertas medidas de ciertos granos. No podía hacer lo que tú querías. No podía ser que metías ahí la mano y sacabas un puño y eso es lo que voy a ofrecer y ya. Tenía que ser la medida exacta. Dios pide un efa de harina. Tú tienes que dar un efa de harina. No es lo que esta especulación. No es esta sugerencia. Está sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces encontramos esto, estas medidas. No podía ser cualquier animal. No podías ir y agarrar cualquier animal que tú dijeras, este quiero ofrecer. Dios no lo acepta. Dios decía, un cordero que sea sin mancha, perfecto, sin defecto alguno, y lo tienes que apartar ciertos días antes. Y luego lo vas a entregar. Va a entregar lo mejor. Cuando el pueblo entregaba lo que quería, Dios dice, vayan y entréguenselo a su rey, a ver si él lo acepta. Porque no es algo que da especulación, es algo que da por mandato, precepto. Por eso es importante establecer esto. Tal animal y tal persona lo debe de ofrecer. ¿Cuál persona? La persona que está puesta o que se ha sujetado a la ley. No puede ser una persona nomás de afuera, extranjera, que no llevaba a cabo los mandamientos de Dios o el mandamiento de Dios. Tenía que ser circuncidado, tenía que sujetarse a la ley, tenía que sujetarse a lo que estaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo. Era una sujeción a, no era lo que la persona quisiera. Y esto es muy importante recalcar, porque la adoración a Dios que vimos en las imágenes que se ofrece, si establecemos la regla que estamos viendo ahorita, que debemos de establecer, de la Biblia no lo presenta, no es aceptable delante de Dios. No lo es. Y vamos a verlo más adelante. La iglesia nos habla de un sacrificio, nos habla de una ofrenda, nos habla de un servicio, y esto es a través de Cristo. ¿Quién puede adorar a Dios hoy en día y ser aceptable delante de Dios? Tiene que llenar el requisito de estar en Cristo. Y en Cristo puede ofrecer eso. Cuando la persona quería adorar a Dios, tiene que estar en el templo, en el atrio, para poder traer ese sacrificio y decir, Señor, esto traigo, voy a poner mis manos, voy a confesar mis pecados, y esto te lo traigo conforme a tu ley.
Cuando los hebreos querían traer algo, tenían que hacer lo mismo. Llegar al tabernáculo con su ofrenda, traerla delante de Dios, estar en el atrio y ofrecerlo. Sí, no se puede ofrecer algo fuera del tabernáculo y ser aceptable. No se puede ofrecer algo fuera del templo y ser aceptable. Como no se puede ofrecer algo fuera de la iglesia y ser aceptable. No hablamos del edificio. Hablamos del lugar donde uno tiene que estar, en Cristo. Y al hacer eso, cuando usted se introduce a Cristo, usted va a poder traer ese sacrificio, esa ofrenda aceptable y agradable delante de Dios. Romanos 12, versículo 2 nos habla de esto. Eso debe de llevarse a cabo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario saber tanto el precepto, el mandamiento, como el propósito? Quiero que tengan en mente que la adoración tiene un propósito. Por ahí una tal persona dijo, no necesito nombrar el nombre, pero quiero que sepan lo que dijo esta persona. Dice esta persona, la adoración no es para Dios, es para nosotros. Dicho propósito está erróneo. No es para nuestro bienestar, no es para lo que a mí me agrada, no es para lo que yo quiero, no es para mi paladar en los sentidos espirituales. Es porque yo amo a Dios, me sujeto a su ley y voy a hacerlo de acuerdo a su mandamiento. La moralidad en la adoración debe de ser de esta manera si desea que Dios le acepte. Y vamos a ver esto más adelante. Tenga esto en mente. El propósito tiene que estar siendo marcado cada vez que adoramos a Dios. Cada vez. Dentro de la adoración a Dios encontramos que hay este propósito. Encontramos que el propósito en sí queremos que Dios sea glorificado. El libro de Ageo nos lo acabo de presentar en la mañana. Y no es el único libro. Pero el libro de Ageo, dado que lo tenemos fresco de esta mañana, dado que lo hemos observado y analizado, cuando la persona llevaba a cabo el mandamiento, el resultado era la satisfacción de Dios y la glorificación de Él mismo. Porque su pueblo sabe hacer o está entregando lo que Dios le pidió que entregara. Póngase a pensar entonces, todas las imágenes que vimos en el inicio. Póngase a pensar entonces todos los lugares que hay, que existen, de adoración, que reclaman adorar a Dios. Y mira, es una adoración diferente. ¿Serán agradables delante de Dios? ¿Serán aceptables delante de Dios? ¿Traerán satisfacción a Dios? ¿Dios es honrado en estos lugares? Y la respuesta es no. No lo es, aunque la persona lo quiera imaginar, aunque la persona lo desee con todo su corazón, no lo es. Porque Dios no lo deja a especulación, lo deja claro, marcado. La adoración debe de ser como Él pide, si es que queremos agradarle a Él. Subid al monte, traer madera, edificar, pondré allí mi voluntad y seré glorificado. Así lo declara el Señor. Es simple. No es querer pensar por Dios, es aceptar lo que Dios ya dijo. Si dice canta, tú canta, no necesitas instrumentos musicales. Pero cuando se introduce el instrumento musical es Señor, yo soy mejor que tú de la adoración. Yo sé lo que tú quieres realmente. Y tú lo que me pediste no es. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. En otras palabras decimos que es mentiroso. Porque estamos pensando por Él, estamos agregando por Él. Y lugares que tienen estas cosas de adoración no glorifican a Dios, ni la gente que está allí. Todo lo que quiera creer, lo que desee creer, no lo lleva a una satisfacción a Dios. Tenga esto en mente porque la evidencia es fuerte. Cuando leímos en Isaías en la mañana y leímos el versículo 11, y le decía que iba a hablar un poco más, pero si usted lee todo ese capítulo, son solamente 12, 13 versículos. No está tan largo. Usted lo lee tan enfocado. El propósito es presentar a aquel que va a apaciguar la ira de Dios. Es el propósito. De traer redención, de hablar del Mesías, de hablar del ungido. Y solamente pide que sea de tal manera. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir. Tuvo que morir. Tuvo que ser crucificado, escupido y azotado. Así lo reclamaba la Escritura. Así dijo Dios que iba a suceder y así sucedió. Había vuelta de hoja. Pedro le dijo, Señor, que esto nunca te pase. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Esto es la voluntad de Dios. Imagínense,
póngase a aplicar esa ley. No, hermano, es que los instrumentos musicales se oyen muy bonitos. Aléjate de mí, Satanás. Eso no es lo que está pidiendo Dios. Igual Pedro pensó, Señor, que esto nunca pase. La voluntad de Dios es que se haga así. No solamente eso, que la cena del Señor no esté presente todo primer día de reunión. Es quitarle el valor de Dios. Es quitarle. Hermanos, cuando participamos de estos elementos, esto debe traer a nosotros cada primer día del mes, que si yo no viví bien, apropiadamente delante de Dios en esta semana, yo debo ponerme a cuentas. No debo dejar de participar, debo dejar de ponerme a cuentas a Dios. A veces se opta, no, es que yo estoy mal, hermano, no puedo participar. ¿Por qué? Ponte a cuentas con Dios y participa, porque tienes que recordarte que Él se entregó por ti. Por eso es importante recordarlo. Nunca en la Escritura va a encontrar que la Biblia dice deje de participar de la cena, nunca. Ese principio yo no sé de dónde salió, pero no es de Dios. Dice Dios, recuerda, cada primer de la semana, ponte a cuentas. ¿Usted sabe por qué la persona deja de participar? Quiere seguir viviendo como vive. Mientras no participe de eso, no hay juicio para mí. No, sí hay juicio, porque sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Ponte a cuentas con Dios, participa de las cosas de Dios y recuerda quién se entregó por ti. Y recuerda el precio que fue dado por tu salvación. Ponte a cuentas. Tenemos que tener estos principios. Esas cosas dentro del Nuevo Testamento nos enseñan que hay ciertos actos de adoración, tanto la cena como la ofrenda. Ya sabemos de esto. No es obligatorio. Dios siempre nos otorga. Como tampoco es obligatorio que usted vaya al cielo. Usted tiene que desear ir al cielo. Nadie lo va a meter ahí a fuerzas. Dios no se lo va a llevar si usted no quiere ir. Ese pensar que existe también que una vez a la salvación siempre será salvo, es un pensamiento erróneo. No es bíblico. Si usted se salvó y usted se pierde el camino, usted mantendrá ese concepto y será perdido al final. Así de simple. No va a cambiar su destino al menos que usted no cambie su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de creer y su modo de adorar. No va a cambiar. Tiene que cambiar todo de acuerdo a Dios para ser aceptable. Por eso tiene que haber un principio moral. Dios lo estableció, lo que es correcto, lo que no es correcto. Note lo que dice el primer libro de Samuel. Esto es muy importante. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y tal vez usted lo recuerde cuando lo leamos y lo tenga. Y si no, haga nota allí. Recuerde este versículo. Porque sí importa lo que usted hace. Sí importa lo que usted ofrece a Dios. No se trata nomás de ofrecer. Note lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. El versículo 22, lee de esta manera. Y Samuel le dijo, en este caso a el rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí importa? No nomás se trata de pararte y de querer ofrecer lo que sea. No, importa la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Usted lee el contexto. Saúl conquistó a los amalecitas, trajo todos los animales mejores que él pudo ver y dijo: esto se los voy a ofrecer a Dios. Cuando Dios dijo: mata todo, elimínalo. Oh, pero piensa Saúl y dice: no, ¿cómo voy a matar este ganado tan bonito? Mejor te lo ofrezco, Señor. Dice que le ofreció lo del anatema, lo del maldito, lo que era maldecido ya por Dios. Y viene Saúl y le ofrece esto. Viene Samuel, lo reprende, le dice: ¿qué crees que Dios se complace de eso? Puedes ofrecer todos los sacrificios que quieras, puedes ofrecer toda la adoración que quieras, sí, Dios te lo permite, pero no te lo acepta. No te lo acepta. Ni nunca lo va a aceptar. ¿No está de acuerdo con su voluntad? No lo va a aceptar. Por eso este versículo es tan clave en el tiempo del rey Saúl, en el cual él perdió su privilegio por querer ofrecer lo que él quiso. Esa bendición de ser rey del pueblo de Dios llenaba todo lo que Dios quiso.
Dios lo eligió, Dios lo ungió, Dios le dio el privilegio. Pero cuando la persona quiere ofrecer lo que quiera, no importa quién sea, sea el rey de Israel, dice Dios, de aquí en adelante tú no serás rey, te voy a cortar. ¿Continuó siendo rey? Sí. ¿A qué se refería Dios? Mi aprobación no está en ti, mi bendición no está para ti. ¿Qué hace Dios? Le dice a Samuel, ve y busca a un hijo de Isaí. Él tiene un hijo y él va a ser rey de Israel. Y viene Samuel y unge a David. ¿Todavía siguió reinando Saúl? Sí. ¿Pero Dios estaba con él? No. ¿Cuánta gente hoy en día adora a Dios de la manera que quiere y Dios lo permite? Sí. ¿Lo acepta? No. La Escritura se lo deja claro. No lo acepta. Va a llegar el día que tengan cuentas y usted se va a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta todos, cuando estemos delante del trono de Dios, que Dios no acepta lo que no está de acuerdo a su Escritura. Entonces, consiguiente, tenemos que llevar en nuestras mentes el gran valor o el precio de la adoración. Ya vimos el precepto, el mandamiento, Dios lo ha establecido. Ya vimos cómo fue construido el lugar, ya vimos quién podía adorar y ya vimos cómo se podía adorar. Vimos el propósito es que Dios sea glorificado. La obediencia de usted y la mía hacia su palabra va a glorificar el nombre de Dios, pero tenemos que concluir con el precio. Déjame le hago unas preguntas. Número 1, ¿cuál es el valor que usted le da a la adoración? Piense tantito ahorita. ¿Cuál es el valor que usted le da a la adoración? Hágalo personal. ¿Cuál es el valor que yo le doy a la adoración? ¿Lo califica importante? ¿Lo califica importante? Y note esta otra pregunta. ¿Le da igual si se adora como Dios manda o no? ¿Le da igual? ¿Podría entrar en un lugar donde hay instrumentos musicales y decir, bueno, aquí se glorificó a Dios? ¿Podría entrar en un lugar así y decir, no importa, se habló de la Biblia, se adoró a Dios? Tiene que usted tener en mente que si Dios no aceptó, como vimos en Samuel, no aceptó en el tiempo antiguo, no aceptó en el tiempo del Nuevo Testamento, no lo va a aceptar hoy en día. Simplemente no lo va a aceptar. Su palabra ya fue revelada. El mandamiento ya fue dado. El propósito fue expuesto para que usted y yo le demos el valor a la adoración. Lo tengamos en mente. Nos importa lo que se da. Nos importa cómo se adora. Debe de importarnos. Si alguien quiere introducir algo fuera o extraño de lo que ya está revelado, tenemos que decir algo, decir, hey, espérate, ¿dónde está esa autoridad? ¿Dónde está ese principio? ¿Por qué vamos a adorar de esa manera? Si no está aquí, no tenemos derecho a adorar así. Dios no lo va a aceptar. Y yo quiero ser aceptado por Dios, por consiguiente, no vamos a hacer eso que estás presentando. Tenemos que tener esta convicción, esta firmeza en las cosas de Dios. Déjame le hago la pregunta en cuanto a esto. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Voy a dar 3 ejemplos. Quiero que vea cómo cada vez va aumentando la seriedad. Número 1, encontramos que a Caín le costó la bendición. No sé usted si recuerda este ejemplo de Caín y Abel. Cuando usted lee en Génesis capítulo 4, dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y engendró a un varón llamado Caín. Caín era el primogénito. ¿Quién iba a recibir la bendición? Caín. Pero Caín mata a Abel. Caín ofrece a Dios algo no aceptable. Y según las traducciones, usted puede ver que dice, Dios no lo aceptó, no miró con agrado a Caín. Porque Caín concluyó, Señor, yo te voy a dar lo que yo tengo. Yo no tengo por qué ir a comprar un cordero de mi hermano y traértelo a ti. Yo te voy a dar de los frutos. Esto es lo que yo planto, esto es lo que yo trabajo, esto es lo que yo te voy a ofrecer. Nos dice el escritor de los Hebreos, por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Eso quiere decir que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Concluimos que Abel y Caín sabían lo que Dios había pedido. Ya se los había dicho. Por eso Abel cumple. Caín no. Le costó su bendición.
¿Usted quiere que le cueste su bendición, ofrecer algo inadecuado delante? ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Note cómo la situación continúa. El rey es Usías, aquel escrito en segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Él decide un día, hey, yo soy rey de Israel. Yo puedo ofrecer lo que yo quiera a Dios. Yo puedo ser la persona que entra al templo y quema incienso. ¿Por qué no? Soy rey. Soy judío. Va, entra al templo, agarra un incensario, le echa incienso y quema delante de Dios. Viene el sumo sacerdote y vienen los sacerdotes, lo miran, le dicen, hey, no está bien lo que estás haciendo. Y le brota lepra en la frente. ¿Saben lo que le costó a él? Su reinado. Según la ley, en Levítico 13 y Levítico 14, cuando el sacerdote declaraba que era esa persona contagiada con lepra, fuera de la ciudad. ¿Cómo va a poder reinar en un reino cuando está excluido? Está sacado, condenado a muerte y morir solo. Tenga esto en mente, está dispuesto a pagar el precio, no solamente la bendición, sino su lugar en la iglesia, su lugar en el pueblo de Dios. No solamente que Dios le quite su bendición, su lugar. Y cuando vamos más allá, podríamos encontrar a estos individuos, Nadab y Abiú. A ellos les costó su vida. Ellos concluyeron y dijeron, Señor, incienso es incienso, y no importa la manera que lo dividimos, no importa la manera que lo vamos a ofrecer, no importa que tú nos hayas dicho cierto porcentaje de cierto ingrediente y de otro ingrediente, yo te voy a agarrar lo que sea y te lo voy a ofrecer. Ahí le quitaron la santidad a Dios. Con esa clase de ofrenda, cuando usted y yo ofrendamos lo que sea, estamos diciendo, Señor, tú no eres santo suficiente para yo ofrecerte lo que tú me pides. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que dijeron ellos. Inmediatamente dice que se encendió fuego del cielo y los consume. ¿Qué les costó? Su vida. ¿Está dispuesto usted a pagar este precio? Por ofrecer lo que sea. Una adoración no válida, una adoración no aceptable. ¿Está dispuesto a perder su bendición? ¿Está dispuesto a perder su lugar? ¿Está dispuesto a perder la vida? Con tal de tener ciertas cosas. Porque se oye bonito. Oh, porque esta persona habla tan elocuente. Oh, porque y empezamos a ver cosas que Dios no ordenó, cosas que Dios nunca permitió. Sin embargo, la persona quiere ofrecerlo. Esto es lo que sucede. Este es el precio y el valor que tenemos que darle nosotros a las cosas de Dios, porque es el resultado que pasa cuando no se lo damos. Tanto el precepto es importante, tanto el propósito es importante, como el precio que nosotros ponemos en la adoración a Dios. Quiero que tengamos esto en mente y quiero concluir con esta pregunta. ¿Qué precio está usted dispuesto a pagar? ¿Desea la aceptación de Dios o desea el rechazo? Yo sé que sería la pregunta, todos queremos ser aceptados a Dios. Pero cuando se trata de la adoración, ¿va a ofrecer lo que Dios pide? ¿O va a ofrecer lo que usted quiere ofrecer? Si lo ponemos en nosotros, vamos a recibir lo que justamente nos merecemos. Pero si amamos a Dios, vamos a responder de la manera que Él nos está pidiendo. Quiero hacerle la invitación a usted que está entre nosotros. Que tal vez usted se dejó guiar por lo que el mundo está diciendo, porque el mundo así lo proyecta. Esto es adoración. Tal vez usted se dejó influenciar por alguien, tal vez hasta un ser querido de usted, que le dijo, vente, vamos a adorar a Dios, y usted llegó a este lugar y las cosas no eran como decía, o como dice la palabra de Dios, y usted concluyó ese día, adoré a Dios. Quiero pedirle a usted que bajo esta evidencia que hemos analizado, que bajo esta verdad que está dentro de este libro, que usted se arrepienta, que usted cambie y que no permita que esa clase de oración carcome su mente y su fe, porque no será aceptado ni aceptado delante de Dios. Sí importa de la manera que adoramos a Dios, sí importa lo que le ofrecemos, porque Él ya nos dijo que ofrecemos. En esta mañana le pido, si usted no es hijo o hija de Dios,
y usted quiere obedecer el Evangelio, en esta mañana usted tiene la oportunidad.